Efesios capítulo 4, por favor. Efesios capítulo 4, por favor. Versículos desde el versículo 11 al 15. Permítale leerlo para usted, solamente recordándole que el versículo 11 habla del Señor Jesucristo, cuando dice y Él, ¿ok? ¿Cómo sabemos? Pues si usted lee todo el capítulo, ¿ok? Si usted lee unos versículos atrás. Sígame con su vista, por favor. Efesios capítulo 4, 11 dice así. Y Él, hablando de Cristo, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No se mida con otros hermanos, mídase y compárese con Cristo. Amén. Regularmente, para sentirse bien, uno se mide con los más carnales. Y a veces uno se mide con los más espirituales y se desanima todo. Compárese con Cristo. 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, ¿qué dice, hermanos? En todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Leamos el versículo 15, por favor, nuevamente todos con énfasis, y luego oramos para poner en las manos de Dios este mensaje. ¿Cómo dice? Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Señor, este versículo nos manda a que crezcamos como cristianos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Te quiero rogar, Señor, que tú bendigas nuestro crecimiento espiritual. Ayúdanos a detectar si hay estancamiento espiritual en algún área de nuestra vida. Ayúdanos a tener el ánimo de querer crecer espiritualmente como iglesia. Ayúdanos, Señor, porque no quisiéramos ser una iglesia estancada, una iglesia que no impacta a su sociedad, una iglesia que no lleva gran fruto, porque no te elegimos nosotros a ti, sino que tú nos elegiste a nosotros para que vayamos y llevemos fruto, y nuestro fruto permanezca, dice tu palabra. Y Señor, queremos rogarte que nos ayudes a tener nuestro corazón y nuestra atención y nuestros oídos, nuestra mente concentrados en tu palabra, en este mensaje. Ayúdanos a no desviarnos con los sonidos exteriores, con la música, con las sirenas, con las intervenciones o distracciones, e incluso, Señor, aunque intentamos no salir al baño, evitar toda distracción, Señor, a veces que luego llega gente tarde o llega gente o hay interrupciones. Te rogamos, Padre, que tú nos ayudes a comprometer nuestro corazón con tu palabra en esta tarde. Ayúdanos a poder verdaderamente crecer en la fe y en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo. Bendice este mensaje, ayúdanos a cachar lo que tú tienes para nosotros. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, nuestro Dios anhela vernos crecer en la fe de manera gradual y constante. Nuestro crecimiento espiritual en la Biblia es comparado con un amanecer poderoso y precioso. ¿Le gustan los amaneceres? ¿Alguna vez ha visto los amaneceres de Valle de Chalco cuando no hay smog? Son los más bellos. Cuando yo vivía en tercer piso o aquí arriba, luego en las mañanas me subía a la terraza que tenemos aquí arriba, y
En las mañanas, eso de las 7 de la mañana, especialmente cuando el sol nace sobre el Ista o sobre el Popo, es la cosa más hermosa que usted puede ver, hermanos. ¡Qué precioso! Y usted ve cómo se ve el cielo despejado. No siempre se ve el cielo despejado en Valle Chalco, casi nunca. Pero el cielo despejado, y se ven los dos gigantes dormidos en el horizonte. Y se ve el sol despertando y creciendo hasta sacar unos pequeños rayos débiles, ¿verdad? Sobre el Ista o sobre el Popo. Y son muy tenues. Pero con los minutos viene más fuerza, viene más luz, viene más crecimiento, hasta que ya uno no puede ver al sol directamente porque le lastima. A las 12 del día es el sol más tremendo. Estamos viviendo unos días calurosos tremendos, ¿no es así? De 28, 29 grados, digo, no se compara con Veracruz, ni Ciudad Mante, ni Lancaster, que es los que vienen a mi mente. Pero hermanos, cuando el sol está en su cenit, en su apogeo, el día es perfecto, ¿no es así? Hermanos, la Biblia dice que así debe de ser nuestro crecimiento espiritual. La senda de los justos es como la luz de la aurora, dice la Biblia, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Eso dice Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así quiere Dios que sea nuestro crecimiento espiritual, hermanos. Que sea como el día perfecto, que lleguemos a la plenitud de la estatura de Cristo. Y hermanos, así necesita ser nuestro crecimiento espiritual. Dios es el más interesado en ayudarnos a crecer. Él es el que da el crecimiento, de hecho. Dios es el que da el crecimiento según Corintios. Y hermanos, Dios da el crecimiento de dos maneras diferentes. La primera manera es la involuntaria. Es cuando vienen pruebas, cuando vienen ataques, cuando vienen problemas, cuando vienen crisis en nuestra vida. ¿Sabe por qué Dios permite crisis en tu vida? Para enseñarte, para ayudarte a crecer. Dios jamás, escúcheme, Dios jamás va a permitir que venga nada en tu vida para que te destruya. Dios te permite cosas en tu vida así difíciles porque son cosas que Dios permite para tu crecimiento espiritual. Lamentablemente un cristiano a veces que tiene su brújula mal, cuando viene un problema dice, ¿por qué Dios? En vez de preguntar, ¿para qué Dios? Porque Dios tiene una intención y un propósito para lo cual permite las cosas en tu vida. Dios ve absolutamente todos los sucesos de nuestra vida como una manera de ayudarnos a crecer en nuestra vida espiritual, aún las cosas difíciles. Entonces Dios permite estas cosas, hermanos. En el crecimiento, hermanos, Dios no se olvida de los creyentes. En las crisis y en los problemas, Dios no se olvida de ti. Pero lamentablemente, cuando viene pruebas, viene dolor, viene crisis, sí crecemos, pero crecemos en medio de mucho dolor. Este crecimiento nunca se olvida, hermanos. Este crecimiento es doloroso. Este crecimiento es muy trascendente en la vida, pero es muy intermitente, hermanos. Y es algo que nadie desea, ¿o sí? Esta semana yo platicaba con Benjamín y con Ernestina que hemos estado orando por 2 meses y medio, porque su bebé ha estado internado desde que nació hasta esta semana lo dieron de alta. Y él había estado internado todos los días, lo operaron 3 veces, batallaron. Ernestina iba todos los días hasta Metro Auditorio, imagínense, todos los días. Yendo y viniendo, y fue una prueba muy grande. Usted tal vez oró por ellos, hermanos. Orábamos y buscábamos que Dios los ayudara, y a Dios gracias, porque Dios puso su mano sobre ese bebé y ahorita está en su casa. A Dios gracias por ese bebé que acaba de salir y está ahorita ahí todavía en recuperación, pero ya está en casa, gracias a Dios. ¿Cuándo fue que lo vimos? Jueves, viernes los vimos y están cansados. Ella está cansada, pero yo les preguntaba a ellos ¿cómo les fue en esta prueba? Y ellos me decían las cosas que aprendieron a través de esta prueba. Porque una prueba muy grande es usada por Dios para enseñarnos muy grandemente. Ahora, hermanos, sin embargo, Dios no quiere estarnos mandando pruebas y crisis para crecer. La segunda manera de crecer es la voluntaria. La Biblia nos enseña que hay que tomar pasos de crecimiento voluntario. Usted quiere crecer, más vale que no esté pidiendo crisis o pruebas, ¿verdad? Mucha gente dice, aumentanos la fe. Pues si usted quiere fe, ¿sabe qué le va a pasar? Van a venir pruebas.
Pero hay una manera de crecer su fe. ¿Sabe cómo es esa? Sentándose bajo la predicación. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. De manera que si usted quiere crecer, usted va a buscar ponerse más bajo la palabra de Dios. De manera que, hermanos, que es posible esforzarse en tomar algunas acciones que nos ayudan a crecer más gradualmente, más constantemente, sin necesidad algunas veces de tener pruebas. Las pruebas las manda a veces Dios, las permite Dios, pero nuestro Dios anhela que nuestro crecimiento no sea solo en tiempos de pruebas, sino que sea un crecimiento gradual. Nuestro crecimiento espiritual debería de ser algo gradual y constante, hermanos. Alguien dijo, es importante que crezcamos en una manera balanceada. El cuerpo humano crece de manera balanceada, con sus varias extremidades trabajando juntas. Y de la misma manera, el hombre espiritual, dice este autor, debe crecer en una manera balanceada. Alguien más dijo, de la misma manera en que esperamos que los niños crezcan, se desarrollen y maduren, Dios espera de nosotros, hermanos, que dejemos a un lado la inmadurez y crezcamos. Él no quiere que permanezcamos como infantes espirituales. Todos empezamos por ahí, hermanos. Pero Dios no quiere que permanezcamos como infantes espirituales, incapaces de procesar la comida real o incapaces de caminar en sus caminos. Aún así hay cristianos que han sido salvos por muchos años, pero no han madurado. ¿Cómo siente su crecimiento espiritual hoy? ¿Cómo siente su superación personal, espiritual, a través de las semanas, a través de este inicio de año, a través de estos meses, a través de estos años que ha conocido al Señor como su Salvador? ¿Qué tanto ha aumentado la luz de la aurora en su vida, hermanos, hasta que el día sea perfecto? ¿Será posible, hermanos, que a través de la palabra de Dios podamos tener un crecimiento espiritual más bonito, más gradual, más constante, menos frustrante? Se puede, hermanos. Ahora, también he visto otro problema, que quizás algunos tienen la intención de crecer, pero no lo hacen porque no toman las decisiones correctas en su vida espiritual. Si yo le preguntara a usted, ¿quiere crecer? Nada más 2 quieren crecer. Amén por esos 2. ¿Los demás no quieren crecer, hermanos? No, ok, muy bien. Quédese enano entonces. Quédese minion. Queremos crecer. Yo creo que cualquier cristiano honesto diría, sí quiero crecer, pastor. Pero hermanos, es diferente la intención a realmente hacerlo. Yo he descubierto que tienen la intención de crecer, pero no lo hacen, porque no toman las decisiones correctas en su vida espiritual. Y quisiera en esta mañana, hermanos, hacerle ver que el corazón del Señor no es el corazón nada más de su pastor, sino en Efesios 4:15 dice Dios, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Usted debe de dejar de crecer el día que llegue a ser ya como Cristo. ¿Está conmigo? Tenemos mucho que crecer entonces. Tenemos mucho que cambiar entonces, incluyendo su pastor, hermanos. Todos necesitamos crecer. El día que usted no crece es el día que usted se quede estancado, no porque usted ya haya llegado, hermanos. Ninguno de nosotros podría decir yo ya llegué. Mientras la meta sea el Señor Jesucristo, usted y yo tenemos mucho territorio que crecer. No se estanque entonces. Ahora, la pregunta, hermanos, es ¿qué pasos o qué decisiones usted puede tomar específicamente para crecer en su vida espiritual? Hermanos, yo quiero exhortarle en esta mañana con varias decisiones muy prácticas. Yo quiero desafiarle en el nombre del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, a crecer en todo de manera específica. Dice en todo, hermanos. En todo, son muchas áreas. Piensa en muchas áreas, porque Dios ve al cristiano. ¿De qué sirve usted que usted tal vez sepa mucha Biblia si no ha crecido tal vez en ganar almas? ¿Está conmigo? Hay muchas áreas. ¿O de qué sirve que usted sea un buen asistente a la iglesia si su matrimonio anda cayéndose? ¿O de qué sirve que tal vez usted sea una buena discipuladora si como papá o mamá no está haciendo una buena labor? ¿Está conmigo? Crezcamos en todo. Y para crecer en todo lleva años y años y años y décadas, hermanos. Póngase a pensar qué debo de pulir yo, qué me toca a mí, en qué área estoy batallando ahorita y qué puedo hacer para crecer. Porque, hermanos, de buenas intenciones está lleno el planeta y el cristianismo.
pero por buenas intenciones no cambia nada. Y muchas veces tenemos la intención, hermanos, pero no sabemos crecer en todo de manera específica. Yo le titulé esta enseñanza, crezcamos en todo de manera específica. Crezcamos en todo de manera específica. Yo creo que usted y yo hemos crecido un poquito en algunas áreas. La diferencia es que Cristo quiere que usted y yo crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ahora quisiera que consideremos, hermanos, algunas decisiones prácticas, específicas, que nos pueden ayudar a crecer en todo, especialmente en lo más importante, espiritualmente hablando. Vamos a ver en esta mañana 3 áreas en las que le quiero retar a que crezcamos. En primer lugar, quiero retarle a crecer espiritualmente. Ahora, ¿cómo le va a hacer usted para crecer espiritualmente? No piense en las pruebas, porque esas no las puede decidir usted. Las pruebas las permite Dios, las manda Dios, y son cuando usted y yo no queremos. Esas no las podemos decidir, pero podemos decidir crecer espiritualmente. Por eso aquí Pablo les manda, crezcamos en todo, Efesios. No esperen a que lleguen pruebas. Las pruebas nos van a ayudar, pero hermanos, no. Y cuando lleguen las pruebas, usted agárrese bien del Señor para que no le revuelquen las pruebas y salga victoriosa por la fe. Pero hermanos, además de las pruebas, hay que tomar decisiones para crecer. Por ejemplo, yo he visto, hermanos, que se necesita un esfuerzo diario de comunión con Dios. Como pastor de esta iglesia, yo tengo un temor constante, de verdad, incrustado en mi corazón. Siempre ando temiendo, hermanos. Es el temor de pensar que los creyentes no han aprendido a tener el hábito fiel de esforzarse en meditar las Escrituras. Ahora, no se engañe si usted piensa que es maduro. Quiero preguntarle, de 7 días esta semana, ¿cuántos días leyó la Biblia? No lo voy a preguntar vocalmente, audiblemente, pero contéstese en su corazón. Porque nos damos unos aires de grandeza bien bonitos, hermanos. Yo tengo aquí 20 años de cristiano. Aquí yo mando, mis chicharrones truenan. Aquí yo sé más de Biblia. Esta semana, ¿cuánto leyó? ¿Cuánto meditó? ¿Cuánto le dio a Dios? Hermanos, usted no necesita cantar que usted es maduro. Usted demuestre con su caminar. Se ve cuando una persona está leyendo. Se ve su ánimo, se ve su corazón. ¿Sabe que cuando un creyente me dice que está leyendo su Biblia, trae mucha paz a mi corazón, de verdad, como pastor? Porque sé que esa persona, lo que le llueva, va a salir adelante. Yo así lo creo. Pero ¿sabe cuánto me aterra ver que una persona o una familia o un matrimonio no están leyendo? Porque cualquier soplido de lobo le va a tumbar. Por eso me da miedo, hermanos. ¿Sabe por qué la iglesia de Jerusalén era tan potente? Se reunían todos los días y por las casas. Ahora pregúntese usted cómo le hacían ellos. No tenían nada que hacer, no tenían trabajo entonces. No tenían familia. No paseaban juntos como familia. Se hacían el tiempo, hermanos. Pero, hermano, yo le quiero animar. Porque mire, yo he visto que los que vienen menos de una vez a la semana viven en constante derrota espiritual, la verdad. Los cristianos batallan con el alcohol, batallan con las groserías, pero son las cosas básicas. ¿Sabe por qué no las cambian? Porque no vienen ni una vez a la semana fielmente. Que el cigarro, hermanos, no se puede deshacer del cigarro, deshágase de él. Pero a veces no podemos, porque somos débiles en la fe. Yo te quiero animar, hermano, hermana, a que decidas asistir a una reunión más entre semana. Va a haber, aunque tú no vengas. ¿Por qué no aprovecharla? ¿Por qué no hacer espacio? No puedo por mi trabajo. ¿Por qué no ora por un trabajo que le dé mejor tiempo? ¿Por qué no empieza un negocio? Ponga a prueba su fe, ore al Señor, y un negocio que usted le permita tener más libertad de sus horarios, ¿no? Yo sé que cuando uno se emplea, uno se acata, ¿no?, a los horarios. Sea su propio empleador, haga a Dios su socio, y Dios no le va a dejar. Amén. Pero hermanos, usted busque la manera. Yo he visto, hermanos, que la tendencia de las iglesias es a enfriarse, no a calentarse. Y por eso este tipo de mensajes son necesarios. Yo oraba mucho, hermano, en mi corazón, porque yo no quiero que usted se vaya aquí enojado con el pastor. Yo quiero que usted se vaya incómodo sabiendo que Dios quiere que crezca en todo.
y que debe de crecer más. Y yo le estoy exigiendo a que usted tome una decisión en el nombre del Señor. Este mensaje es para exhortarle. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil, pero no nada más para enseñar, sino para corregir y redarguir. Y hay veces, hermanos, que la palabra de Dios nos va a caer, nos va realmente a hacer sentir incómodos, porque a través de este tipo de predicaciones nos va a sacudir el Señor y nos va a mostrar por qué las cosas están mal en nuestra vida espiritual. A veces uno dice: ¿por qué, Dios? Yo te amo, soy tu hija, ¿por qué estoy mal? Pues porque no hace nada por su vida espiritual. No lees tu Biblia en la semana, no vienes ni siquiera fielmente, llegas bien tarde a la iglesia y nada más vienes de vez en cuando, en vez de venir 2-3 veces a la semana. Si tú vinieras 2-3 veces bien, puntual, lees tu Biblia, tú no vas a estar batallando con muchas cosas. Pero batallamos por cuanto no somos fieles en lo mínimo, hermanos. Yo le quiero animar a que usted busque un segundo servicio, un tercer servicio. Entonces yo le quiero animar, hermano, a que usted busque tener un esfuerzo diario de comunión con Dios. También que busque un esfuerzo semanal, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y tanto más que veis que aquel día se acerca, aquel día donde Cristo va a venir y te va a pedir cuentas y va a decirte: ¿por qué fuiste fría? ¿Por qué fuiste indiferente? ¿Por qué jugaste a la iglesia? ¿Por qué nada más calentaste sillas? ¿Por qué no le echaste ganas en tu vida espiritual? Se nos olvida, hermanos, que el Señor Jesucristo a una buena iglesia bíblica le dijo: yo te vomitaré de mi boca porque no eres ni frío ni caliente. Y hermanos, en vez de que nuestra iglesia busque ser más caliente, hermanos, la tendencia es que podamos ser fríos. No sea fría, no sea frío. Busque ser caliente, hermano. Busque ser caliente, hermano. Busque estar caliente espiritualmente, me refiero. Y usted no va a batallar tanto en su vida espiritual. No va a batallar tanto en su matrimonio. No va a batallar tanto con sus hijos. Nuestros hijos tienen una influencia del mundo toda la semana. Y usted medio viene una vez a la semana. Y ya no digamos 2 horas porque llega tarde. Entonces ya llega 1 hora y media de escuchar del Señor. Y como no leen la Biblia en la casa ni hace nada, entonces hasta el siguiente domingo, con 1 hora y media de escuchar la palabra de Dios, ¿usted cree que va a cambiar todas las demás horas, las más de 150 horas que escucha a sus jóvenes al mundo? Estamos soñando, hermanos. Necesitamos más influencia de la palabra de Dios. Necesitamos comportarnos como creyentes, esforzados para crecer espiritualmente. Y hermano, yo le quiero nada más recordar que el corazón del Señor es que crezcamos en todo. En todo, hermano. Ahora, no solamente veo, hermanos, esas decisiones, también hay otras decisiones importantes en tu vida espiritual. Por ejemplo, una básica, hermanos. ¿Aún no has recibido a Cristo? Hay personas que vienen a la iglesia y que no han recibido a Cristo. Entonces, ¿cómo vas a crecer si tú no recibes a Cristo? Resulta ser que para crecer en la fe hay que nacer en la fe primero. ¿Está conmigo? Y si usted nunca ha recibido a Cristo, qué bueno que viene a la iglesia, qué bueno que le gusta la predicación, qué bueno que le gustan los cantos, pero reciba a Cristo, hermanos. Reciba a Cristo usted que no le ha recibido, porque es muy triste que muchas veces nos vamos a encontrar con muchas malas noticias si Cristo viniera, y algunos se quedarían aún en las iglesias. Mateo 7:21, Cristo dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Tal vez usted viene acá y nunca ha recibido a Cristo. Yo le insto que reciba a Cristo en su corazón, porque Cristo es el único que puede perdonar tus pecados. Qué bueno que eres predicador, qué bueno que haces estas cosas, qué bueno que vas a la iglesia, pero tú eres un hacedor de maldad, eres un pecador. Y si Cristo no te perdona y no entra en tu corazón y te lava con su sangre preciosa, hagas lo que hagas, vas a ir al infierno. Solo recibir a Cristo es lo que nos salva. Tal vez tú estás aquí y no has recibido a Cristo. Recíbele. Te ruego que le recibas verdaderamente en tu corazón. Si viniera el Señor Jesucristo, estás en problemas, porque no es tu Salvador, es tu juez. Pero si tú recibes a Cristo, Él va a ser tu Salvador y no tu juez.
Otra decisión, hermanos, es el bautismo. Obedece a Dios en el bautismo bíblico por inmersión. Hermanos, hay veces que pasan muchos años y no nos hemos bautizado. Mire, hay una hermana en una iglesia donde yo estuve. Nadie la conoce, hermana Miriam se llama. Y hermana Miriam iba a la iglesia, era constante con su familia, tenía mucho ánimo, les gustaba estar en la iglesia. Pero a la hora de hablar del bautismo dijo, no, yo ya me bauticé. Y yo le pregunté, ¿cómo fue esto? Cuéntame. Me dijo, yo en una iglesia en Guerrero me bauticé, pero no había agua, era muy escasa el agua, entonces agarraron una cubeta y me la echaron en la cabeza. Pero era una iglesia bautista, pastor. Bueno, yo no era pastor en ese momento, ¿ah? Pero me dijo, yo no era, pero era iglesia bautista. Y le dije, mire hermana, yo entiendo lo que me dice, pero mire, la palabra de Dios habla acerca de ser sumergidos. La palabra de Dios habla del bautismo por inmersión. Me dijo, no, pero ya nos bautizamos. Le dije, ok, sabe. Pasaron algunas semanas y me pregunta, oiga hermano, usted me dijo de algunos textos que hablan de que el bautismo es sumergidos. ¿Cuáles son? Y ya se los escribí en una hojita, ni siquiera yo se los expliqué, yo se los di nada más. Y ella los leyó y aprendió en la Biblia. Y después vino y ya supe, ella y su esposo y sus hijos se bautizaron por inmersión. No porque yo se los dije, sino porque ellos aprendieron en la Biblia cómo es el verdadero bautismo. Bautícese. Eso le va a ayudar a crecer. Le va a ayudar a ser miembro de la iglesia Jico. Los que recibieron su palabra y fueron bautizados se añadieron a la iglesia, hermanos. Ahora también yo le animo a poner bases en su crecimiento espiritual básico. Por eso en la iglesia promocionamos mucho esto de las 7 lecciones de crecimiento espiritual. Usted no las ha comenzado, comiéncelas. Si usted no las ha acabado, acábelas. Si usted ya las acabó, practíquelas. Porque a veces terminamos el discipulado y ya me pongo las manos en la nuca y me recuesto y ya no leo mi Biblia. Porque ya no me está preguntando mi discipuladora si leí o no mi Biblia. Y hermanos, ese es un gran error. Miren lo que dijo un pastor de antaño con mucha experiencia. Él dice esto: una de las mejores evidencias de madurez espiritual es la estabilidad. Cristianos crecidos no son fácilmente movidos por nuevas ideas y doctrinas. Ellos no insisten en hacer las cosas a su manera. Alguien dijo que un cristiano inmaduro es difícil de complacer y fácil de ofender. Se lo repito. Un cristiano inmaduro es difícil de complacer y fácil de ofender. Entre más tiempo usamos con Dios en oración y en su palabra, más fuerte crecerá nuestra vida espiritual. Hermanos, entonces otros lo dicen, otros lo han visto. La palabra de Dios nos enseña a crecer en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y yo le quiero animar a que usted de manera práctica, hermano, usted busque esforzarse diariamente en su comunión. Busque esforzarse semanalmente. Usted busque esforzarse también tal vez en el bautismo, o ya hablamos de lecciones, o por eso puse ahí una lona para que usted vea qué cosas uno va haciendo para crecer en la fe. Porque hermanos, necesitamos un esfuerzo de manera específica, porque intenciones las tenemos, pero a veces no sabemos de manera práctica qué hacer. Yo le quiero animar que crezcamos de manera práctica en nuestra vida espiritual, hermanos. En segundo lugar, quiero que veamos algunas decisiones que necesitamos tomar para crecer en nuestro servicio a Dios o para el progreso del Evangelio. ¿Cómo crecer en nuestro servicio a Dios, hermanos? En el progreso del Evangelio. ¿Cómo? Bueno, hay algunas ideas que quiero proponer, hermanos. En primer lugar, sea testigo de Cristo y gane almas. Sea testigo de Cristo, gane almas. Hermanos, yo considero que no deberíamos estar tranquilos en nuestra iglesia y vivir relajada y quietamente y reposadamente, sabiendo que hay gente que en nuestro Valle de Chalco que no es salva y que ni aún ha escuchado una presentación clara de Jesucristo. No he escuchado. Ayer a las 12 del día estaba hablando con un joven, Ismael, y él nunca había escuchado cómo estar seguro de ir al cielo. Y estaba en un montón de dudas. Y pasé un buen rato, yo creo que 1 hora, hermano Alberto y yo, hablándole, tratándole de explicar cómo estar seguro de ir al cielo. Todavía hay gente en Valle de Chalco, aunque sea bien católico, que no tienen una idea cómo hacerle para estar seguro de ir al cielo. Pero usted sí sabe. ¿Por qué no les hablamos? ¿Por qué no hacemos un esfuerzo? Hermano, anímate. Dios quiere usarte a ti.
¿Sabe que yo he descubierto que Dios nunca usa a los que nunca salen a ganar almas? Pues sí, claro. Pero si tú sales a ganar almas, Dios te va a usar para hablarle a alguien. Tú te llevas unos tratados, los compartes a alguien, Dios te va a usar. Pero es algo, hermano, porque Dios quiere usarte a ti. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído, hermanos? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hermano, sus pies pueden ser hermosos. No sé cómo huelan sus pies, pero sus pies pueden ser hermosos si usted lleva el evangelio a otros. ¿Usted sabe compartir de Cristo? Véngase el sábado. ¿Qué le cuesta? Tengo que lavar. Pues lave otros días. O la veo en otros momentos, pero es que tengo que hacer otras cosas. Ajústese. Los hermanos que vienen a ganar almas con sacrificio. ¿Por qué no viene usted? Puede hacerlo. Yo le decía, hermana Ceci vino a ganar almas el sábado en Andadera, y el martes pasé por ella y me acompañó a ganar almas en Andadera. Tal parece que los que tienen menos salud tienen más corazón por las almas que los que tienen salud. ¿No podría usted tomar la decisión de decir, tiene razón el pastor, tiene razón lo que está diciendo, yo quiero servir a mi Señor, yo quiero crecer en ganar almas, yo nunca he ganado un alma personalmente a los pies de Cristo, yo lo voy a hacer, yo me voy a esforzar, o yo hace muchos meses que no le he hablado a nadie de Cristo, yo voy a hacerlo porque necesito crecer en ganar almas? Qué bendición que usted tome esa decisión. Otra decisión a la que le animo a tomar es a involucrarse en algún área de la iglesia. Nuestro servicio, hermanos, debe crecer. Y sabe que usted, si se mete a servir a Dios, va a crecer de alguna manera. No solamente crecen los niños o crecen a los que sirve, va a crecer usted en el servicio a Dios. Es fácil criticar a los otros cuando no hacemos nada nosotros por su obra. Y es fácil estar en contra de lo que algunos hacen, pero pues sí, tú no haces nada, entonces por eso criticamos, porque no hacemos nada. Estamos inconformes porque no hacemos nada. Pero hermanos, si hacemos algo, Dios nos va a usar. Y en vez de fijar nuestros ojos en alguien más, vamos a fijarnos en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Hermanos, Dios pone el querer, pero también el hacer por su buena voluntad. Y yo he visto que algo se desconecta. Tal parece que en algunos cristianos Dios pone el querer, pero no el hacer, se le olvidó a Dios. O tal vez usted no está dispuesto a hacer lo que Dios puso en su corazón. Por eso le quiero animar que usted busque integrarse, hacer algo, hermano, porque Dios le quiere usar a usted. Seguramente el hombre de la mano seca sabría cómo se siente una iglesia donde algunos miembros no quieren involucrarse en servir en la obra de Dios. Yo creo que este hombre cojo de nacimiento por más de 40 años sabía cómo se siente una iglesia que tiene muchos miembros pero que no hacen muchos algo, y que hay algunos hermanos que no quieren servir a Dios por miedo al compromiso o por hacer algo, por estar muy ocupados en otros asuntos. Pero hermanos, a veces dejamos nuestra iglesia coja o con la mano seca porque no hacemos lo que nos toca a nosotros. Qué bendición si usted sirve al Señor, pero ¿y los demás? Sírvale en algo. Esta semana alguien me llamó, un pastor, estaba preocupado por mí y me dijo que estaba orando por mí. Y él me dijo algo muy interesante. Él me dijo esto: hay algunos que son de la iglesia y otros que están en la iglesia. Me dejó pensando mucho, hermanos. ¿Se ha fijado que los más criticones son los que están viendo la televisión cómo juegan los jugadores? Pues sí, qué fácil es criticar, ¿no? Al director técnico y a los jugadores. No sé si usted vio el América Pumas, ¿verdad? Estaba ahí dando algunos nervios, ¿verdad? Pero hermanos, a veces no nos damos cuenta que Dios no quiere que tú seas espectador, Dios quiere que tú seas jugador en su obra. Amén. Hermanos, seamos generosos en nuestras finanzas para la obra de Dios. Es una manera de participar en la obra de Dios. Nuestro diezmo es parte del crecimiento básico, pero es una bendición para la obra de Dios, ¿sabe usted? Vaya al libro de Nehemías, por favor. Nehemías capítulo 13. Usted va a encontrar en el libro de Nehemías, en el Antiguo Testamento, qué sucede cuando un pueblo no podía servir a Dios porque no diezmaba el pueblo. Nehemías 13, por favor. Nehemías 13, por favor, vaya rápido. Esta semana leí el libro de Nehemías y el Señor me recordaba cómo
muchas veces una iglesia está limitada en las cosas que hace porque el pueblo no diezma, hermanos. Vayamos a Nehemías capítulo 13, vayan rápido, hermanos. Y quiero que note cómo Nehemías había salido del país de regreso a Persia por algunos asuntos. Él era funcionario del gobierno persa y el rey, el emperador, le había permitido regresar a tierra de Jerusalén para reedificar la ciudad. Pero fíjense lo que dice Nehemías 13. Nehemías salió de viaje, de regreso a arreglar unos asuntos, y en el versículo 10, fíjense lo que dice en el versículo 10, dice la Biblia: encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían, ¿qué, hermanos? Huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles. Y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Hermanos, Nehemías se dio cuenta que el pueblo de Israel no diezmaba, no iba a avanzar la obra de Dios. Y hermanos, yo le quiero decir lo mismo. Dios va a bendecir la iglesia y le va a bendecir a usted. Y nuestro diezmo es parte de ser una bendición para la obra de Dios. Y también, hermanos, hablábamos las semanas pasadas de la ofrenda misionera. Es un complemento para hacer progresar el evangelio. Yo le quiero animar que no deje de diezmar, sino sobre el diezmo usted busque también dar para los misioneros. Hermanos, la Biblia dice: hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra de Dios, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano nada de lo que tú haces para Dios. No es en vano tu diezmo, no es en vano tu ofrenda, no es en vano tu servicio, no es en vano lo que haces, porque Dios te va a usar y Dios va a crecer tu servicio al Señor, y va a crecer tu vida espiritual si tú y yo tomamos decisiones. Dios nos va a usar. Dios te quiere usar, hermanos. Dios quiere hacerte crecer en tu vida espiritual personal. Dios te quiere hacer crecer en tu servicio, en el servicio de la obra de Dios para el progreso del evangelio. Y finalmente, hermanos, también Dios quiere hacernos crecer en levantar una siguiente generación fiel al Señor. Dios quiere que crezcamos en levantar una siguiente generación fiel al Señor. Hermanos, un día en el futuro usted y yo ya no vamos a estar aquí. Y dejaremos a nuestros hijos y a nuestros hermanos más jóvenes en nuestra iglesia. Pero usted no viene a la iglesia y no vienen sus hijos, ¿qué le está enseñando? Que no es importante venir a la iglesia. Si usted batalla en venir a la iglesia, le aseguro que sus hijos no van a batallar, porque ni van a venir. Porque usted le está enseñando que no es importante la iglesia. Entonces no van a venir. Usted no crea que sus hijos van a mejorar. Usted crea que sus hijos van a empeorar, porque el mundo está empeorando. Y en los postreros tiempos dice la Biblia que el pecado aumentaría, y por esto el amor de muchos se enfriará. Entonces, hermano, no crea que nuestros hijos van a salir mejor que nosotros. Y si usted no anda bien, ¿cómo cree que van a ser sus hijos? Bien. Lamento romper su burbuja, pero si usted no es buen cristiano, sus hijos no lo van a hacer. Usted no lee su Biblia, sus hijos no lo van a hacer. Usted no sirve a Dios, sus hijos no van a servir a Dios. Porque van a venir por un tiempo y luego ¿qué cree que van a decir los hijos? Ha pasado en esta iglesia, por cierto. Los papás mandan a los hijos y se dejan los hijos mientras están chiquitos, pero ya que están grandes, ¿qué creen que me han dicho a mí? ¿Qué creen que me han dicho? No vamos a ir porque nuestros papás no van. ¿Y qué le digo a los hijos? Trata de venir, hijo. Pero yo sé que no van a ir, porque sus papis no les enseñaron un buen ejemplo. Hay que crecer en levantar una generación fiel al Señor, hermanos. Nuestros hijos se van a apartar de la fe si usted y yo no hacemos un gran esfuerzo. Nuestra siguiente generación no servirá al Señor si usted y yo no le servimos. Vayamos a Jueces capítulo 2, es el último texto que quiero invitarle a leer, hermano. Jueces capítulo 2, versículo 7. Se levantó una generación después de Josué el fiel.
Josué, el buen siervo, se levantó una generación que no conocía del Señor, hermanos. Y lamentablemente la siguiente generación se fue para abajo. ¿Ya lo tienen? Jueces, capítulo 2, versículo 7. ¿Sí? Lea con su vista, por favor. Dice, y el pueblo había servido a Jehová. Qué bonito, pero dice, todo el tiempo, ¿de quién? De Josué. ¿Y todo el tiempo de quién? De los ancianos que sobrevivieron a Josué. Qué bonito. Los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. Y quiero que note y que lea conmigo el versículo 10 y 11. ¿Qué dice, hermanos? Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Hermanos, esto a mí me aterra, porque usted y yo hemos visto su salvación. Usted y yo hemos visto sus milagros. Usted y yo hemos visto sanaciones. Usted y yo hemos visto las grandes cosas de nuestro Dios. Pero si nosotros no enseñamos a la siguiente generación, hermanos, estamos en problemas. Josué estuvo en problemas. Qué bueno que el pueblo sirvió con Josué. Qué bueno que los ancianos sirvieron con Josué. Qué bueno que el pueblo sirvió con Josué. Pero Josué no enseñó, hermanos, a la siguiente generación. ¿Y qué pasó, hermanos? Se entregaron a lo malo. Por eso estamos en grave peligro, hermanos. Supongamos que yo me enfermara 6 meses y yo no viniera 6 meses a la iglesia. Quiero preguntarme qué le va a pasar a la iglesia, Jico. Yo creo que la iglesia no debe de depender del pastor, porque resulta ser que la cabeza de la iglesia no es el pastor. Es Cristo. Es Cristo. Entonces, si el pastor por 6 meses por enfermedad no va a la iglesia, ¿quién haría las cosas? ¿Quién predicaría? ¿Habría varones comprometidos? ¿Habría hermanas fieles? ¿Habría discipuladores? ¿Habría gente que sabe hacer las cosas? ¿Gente que dirige? ¿Gente que toca? ¿Damas que discipulan? ¿Habría gente que viniera? ¿Qué ocurriría en la iglesia, hermanos? Piénselo de verdad, porque a mí me aterra eso. Yo quiero animarle a que seamos fieles para que enseñemos fielmente a nuestros hijos. La Biblia dice en 2 de Timoteo 2:1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hermanos, tengamos cuidado de nuestros hijos. Esos son nuestra siguiente generación. Léeles la Biblia. ¿Tú le lees la Biblia a tu hija, a tu hijo? ¿Tú le lees la Biblia a tus hijos? Enséñalos a ser fieles en asistir a la iglesia mientras son pequeños. Hermanos, lo que tú y yo no hacemos de aquí a los 14 años, ya no vamos a poderlo hacer después. Si no los jalamos cuando tienen menos de 14, 15 años, ¿tú crees que los vas a jalar a los 20? Si tú no los forzaste a ir a la iglesia de chiquitos, de grande ya. Por eso dice la Biblia, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hagamos buen trabajo con nuestros hijos, con nuestros niños de la iglesia, con nuestros jóvenes. Hermanos, hagamos una buena labor, porque si nosotros no invertimos en otros niños, en nuestros hijos, en los jóvenes de nuestra iglesia, en los nuevos creyentes, si no les enseñamos bien, hermanos, nuestra iglesia no va a sobrevivir esta generación. Usted y yo vamos a envejecer, o Dios me va a llamar de misionero a otro país, o yo qué sé. ¿Y qué va a hacer esta iglesia? ¿Va a seguir? Si es del Señor, una verdadera iglesia, y si hay hermanos comprometidos, sí va a seguir, hermanos. Y puede seguir. Hay iglesias que han tenido 20 pastores y que tienen 200 años de vida. Pero ¿sabe cómo llegan a hacer eso, hermanos? Cuando una iglesia entiende que uno no es eterno y que uno va a partir con el Señor, y que debe de buscar fomentar en sus hijos un buen cristianismo, un cristianismo fiel, porque sus hijas van a escoger con quién casarse, y si usted no les enseña, van a escoger un incrédulo. Sus hijos van a casarse, y si usted no les enseña bien, ellos van a caer en impureza moral.
Ellos se van a alejar, se van a meter en las drogas. Si no se lo digo yo, ¿quién, hermano? Se lo va a decir las noticias. Por eso, hermanos, es importante que cuidemos a nuestros hijos. Vamos a ponernos en pie, hermanos, vamos a terminar.